esto que estamos haciendo, de manera a que todos entendamos cuál es el objeto, ¿verdad? ¿De dónde viene esto? Bueno, esto ya básicamente, y disculpen, se filtró, porque esto ya está como para ser presentado al Congreso, según la entrevista que dio ayer la licenciada Alba. Esto ya mañana se iba a presentar, entonces vimos la necesidad de que nosotros también tenemos que conocer qué es lo que se va a presentar, que no sea como la ley 6380, que probablemente también habrá pasado lo mismo, que no lo socializaron lo suficiente, por lo cual nos encontramos con millones de sorpresas. Antes que ocurra eso, bueno, la idea era socializar nosotros esta regulación. Y vamos a empezar un poquitito cuál es el objeto y sujeto de esta ley. Acá habla de que el contador público va a, o sea, que la presente ley tiene como regular la profesión dentro de la República de Paraguay con deber obligaciones, ¿verdad? Pero ¿quién va a ser la persona que nos regula? La Subsecretaría de Estado de Tributación. Y ahí hay un problemita, nuestro primer problema. La ley 125, que regula toda la parte tributaria desde el año 91, habla que la SEP tiene atribuciones solamente en el área tributaria. No habla de que puede regular una profesión. Entonces, a partir de ahí comenzamos el tema. Si hay una ley que solamente le dice a ellos que tienen que regular la parte tributaria, entonces deberían primero modificar esa reglamentación para que ellos también puedan reunir los requisitos para poder regular nuestra profesión y expedirnos un registro o lo que fuese. Entonces, a partir de ahí comienza también uno de los problemas legales que puede existir con esta reglamentación. Siguiendo un poquitito más, ¿qué es lo que quiere esta reglamentación? Crear un registro de profesionales contadores públicos. No está mal. Por fin, a lo mejor tenemos un poco más de peso dentro de nuestra profesión, lo cual es lo que nosotros exigimos, ¿verdad? Pero la autoridad de aplicación siempre va a ser, y la habilitación va a tener la SEP, según dice este proyecto, que se va a crear un registro de contadores públicos, ¿sí? Este registro va a tener o va a consignar un número de inscripción, va a tener los datos de los profesionales y otros requisitos que nos van a ir mencionando, ya sea en reglamentaciones o en esta misma ley, ¿verdad? Habla también del título de contador público u otro equivalente otorgado por universidades autorizadas en la República, incluyendo el título de doctor en ciencias económicas, expedido hasta el año 76, porque ustedes más o menos van para atrás. Hasta el año 76 solamente se expedía el título como doctor en ciencias económicas, administrativas y contables. O sea, era un solo título. Después fue diversificando en ciencias contables, en ciencias contables y administrador, y por último ahora el título que se nos otorga es el título de contador público nacional, ¿verdad? Sin tener muchas variantes, aquellos que son expedidos por universidades extranjeras, por supuesto, van a tener algún tipo también de homologación para poder ejercer la profesión de contador público acá en Paraguay. Sería importante, a mi criterio, ¿verdad?, que las homologaciones también vengan
vertida de algún tipo de reglamentación así bien específica de manera a tener, digamos, competencias leales de otros países, ¿verdad? El requisito para la inscripción, que no son otros requisitos que no sabemos, ¿verdad? Que sea mayor de edad, que sea de nacionalidad paraguaya o extranjero, o con residencia permanente, contar con el título habilitante, no estar inmerso en causales de suspensión del ejercicio, ¿verdad? Que hasta ahora, por ejemplo, hay muchos colegas que teniendo alguna suspensión siguen operando en su estudio contable con otros contadores, inclusive que le hacen el trabajo, pero siguen operando, por ejemplo. Entonces, esas son también algún requisito que probablemente tendría que tener una reglamentación especial para poder controlar esa parte, ¿verdad? La documentación de inscripción, que no hay tampoco mucho, que es el título, ¿verdad? La cédula, antecedentes penales y constancia de pago de tasa, que vamos a hablar después de esas tasas, ¿sí? El trámite de inscripción va a ser en la SEP, según dice acá, ¿verdad? La única salvedad que te pueden rechazar la inscripción es por tener alguna cuestión significativa, pero de todos modos igual te deberían habilitar, ¿verdad? También se puede interponer, dice acá, un recurso de reconsideración, dependiendo también de la reglamentación. Efectos de la inscripción, que a partir de la inscripción todo contador está habilitado a ejercer la profesión dentro del territorio del Paraguay. O sea, recién a partir de la inscripción en el registro público de contadores públicos, vamos a poder ejercer nuestra profesión, ¿sí? La vigencia habla de que se va a renovar cada 5 años, ¿verdad? La solicitud de renovación se podrá presentar 90 días anterior al vencimiento y pagando una tasa de revalidación del registro, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Nos dice el legajo profesional que la SED va a contar en su registro con el número de inscripción, el nombre completo y cédula del contador, todos los datos personales. Aparte de eso, tiene que estar los datos de correo y todo lo demás. Y es importante también acá, va a tener un estado activo, con permiso, con licencia, suspendido o cancelado, de manera a que ellos pongan en una lista nuestros nombres para que el público o el contribuyente tenga opción a ver cuál es nuestra condición dentro del registro. También habla que se puede pedir un permiso o licencia, ¿verdad? En el caso de que haya alguna aplicación o se quede inhabilitado por alguna cuestión, uno puede pedir permiso o licencia para dejar de ejercer la profesión. El registro se va a suspender en el caso de que haya alguna medida de prohibición, ¿verdad? En el caso que la SED no renueve tu registro, que puede ser por alguna falta administrativa inclusive, ¿verdad? O que haya sido, acá dice, sancionado por un consejo, que después vamos a ver también de qué se trata ese consejo. ¿En qué caso se cancela el RUT? Por muerte profesional, si alguien quiere cancelar o revocación o anulación del título universitario habilitado. Acá un punto muy importante
¿verdad? Las tasas. Ya en principio comienza a haber aplicaciones de tasas que no explican cuál va a ser el fin de esta tasa, pero tenemos ya establecido, por ejemplo, por solicitud de inscripción, 3 jornales, la renovación va a ser 2 jornales o cualquier otra solicitud va a ser 1 jornal. Es decir, que si vos querés cancelar tu inscripción, vas a pagar 1 jornal para que eso suceda. O si querés suspender, también vas a pagar 1 jornal mínimo para eso. ¿Dónde va a ir la plata? No sabemos, porque no lo expresa el artículo. Sería importante que esas tasas sean para una retribución al profesional, ¿verdad? Que tengamos algo en contrapartida de manera a que yo pueda pagar sin protestar, ¿verdad? Pero si yo sé que es simplemente para algún funcionario, no veo la opción de tener una tasa, por ejemplo. Después, ¿qué puede pasar también? Puede haber sociedades de contadores públicos. Y acá a mí me llama mucho la atención porque habla de sociedades constituidas o conformadas por contadores públicos, pero donde los socios deben informar en forma personal o tienen que hacerlo en forma personal el registro, ¿verdad? La finalidad de esa sociedad solamente puede ser de contaduría pública o materias conexas, ¿verdad? O anexas. Y la mayoría de los socios o todos los accionistas deben estar inscritas como profesional contable. Es decir, pongo un ejemplo, si tengo un socio que no es contador y con eso hago la mayoría simple, no voy a poder inscribir a mi sociedad de contadores. Pongo un ejemplo, no sé, mi hermano que es abogado quiere formar parte de la sociedad y él va a poner el 75%, prácticamente no me van a permitir hacer eso, porque acá dice que la mayoría simple de los socios accionistas esté inscrita en el registro. Ya me limita completamente y estamos hablando de todos los tipos de sociedades, ¿verdad? Bueno, pasamos un poquitito. La representación de firmas extranjeras no tiene o sea, si yo tengo un contrato de representación o de franquicia de alguna empresa extranjera o membresía, bueno, sin problema puedo inscribir también esa membresía dentro del registro para que, o se puede mencionar dentro del contrato quiénes son los responsables y en ese caso los responsables deberían ser también contadores ya inscritos para tener una idea ¿verdad? Luego hablamos del ejercicio de la contaduría pública. Y acá es un poquitito como yo estaba conversando con otros colegas, acá nos limitan exclusivamente a algunas actividades. Llevar y firmar balances. Nosotros, llevar contabilidad y firmar balances. Yo creo que el llevar la contabilidad implica un montón de aspectos, porque no solamente se asientan, también vemos la parte tributaria, la parte societaria en algunos casos, también vemos la parte laboral, el tipo dependiendo siempre del tipo de negocio, ¿verdad? Entonces, yo creo que conlleva mucho más que llevar nomás, porque realmente no es llevar la contabilidad, es hacer la contabilidad y firmar los balances, ¿sí?
Acá habla también de planificar, organizar, supervisar y dirigir la contabilidad general. Implica, como que les dije, lo del punto 1, o sea, es mucho más diverso nuestra actividad. Certificar el registro de la documentación contable, incluyendo las partidas o asientos contables, los libros y de los registros mercantiles y de las transacciones financieras de personas físicas y jurídicas. Elaborar y certificar los estados contables y financieros para ser expuesto a consideración de los dueños, socios, accionistas para ser presentado a entidades públicas y privadas. Aquí, por ejemplo, debería tener énfasis de que los únicos documentos en los cuales todos estos entes públicos, privados, todos estos entes públicos y privados deben tener la firma del contador para que sean válidos. Debería estar bien escrito para poder tener eso, ¿verdad? Suscribir dictámenes de auditoría, elaborar y certificar estados financieros puestos a consideración, perdón, eso ya vi. Suscribir dictámenes relativos a la auditoría, también vimos. Y preparar liquidaciones y obligaciones tributarias de los contribuyentes. Yo creo que más que preparar, deberíamos decir y exigir que seamos los únicos autorizados en la presentación. Inclusive, podríamos presentar y que luego el contribuyente dé su visto bueno para el pago, ¿verdad? Pero que seamos los únicos, sí. Ahí para ampliar un poquito entre el punto D, lo que se refiere a certificar los estados contables. Es importante entender que certificar los estados contables es una responsabilidad muy grande. Y como profesionales, nosotros tenemos que tener una herramienta como se utiliza normalmente en auditoría externa, como una carta de gerencia donde se tienen que establecer las responsabilidades del contribuyente en otorgarnos toda la documentación para realizar el trabajo. Porque certificar es como una declaración jurada ya, certificar los estados contables. No es lo mismo firmar nomás. Es lo mismo que le llevemos al escribano una, Sí. que le digamos, quiero que esto me transformes en escritura, ¿verdad? Sí. Y ahí nos pide, de acuerdo a su reglamentación, si es de vehículos, por ejemplo, nos pide, y la factura y la certificación de que nos certifica la firma, nos pide las fotocopias, etcétera. Entonces, la misma cosa debería ocurrir con los estados financieros. Una certificación, así como los escribanos. Exactamente, Porque eso implica mucha responsabilidad y como profesionales tendríamos que tomar todas las medidas para no después encontrarnos, porque esto en un ámbito, yo compartiendo mi experiencia en pericias contables, esto en un ámbito judicial es, tiene consecuencias gravísimas. Al certificar prácticamente está teniendo responsabilidad como está asumiendo y está ratificando que esos estados financieros son así como están expresados. Por eso que es importante tomar todos los recaudos en este punto. yo creo que sí. Viste que yo quisiera nomás comentar, viste que habla específicamente en el punto A y B, desde la perspectiva de llevar contabilidad y firmar los balances en los casos de las personas que estén obligadas a tener registros especiales, ¿verdad? Y hay que entender también que desde el punto de vista independiente del contador, hay ciertas acciones que no se pueden realizar. O sea, yo creo que tiene que existir una diferenciación entre las responsabilidades de un contador que están dentro de la empresa y de los contadores que trabajan en forma independiente
y que se basan solamente en la documentación que le es arrimada, ¿verdad? Por eso lo que dice Carlos es muy importante, porque si vos sos independiente, la certificación del balance que vos vas a realizar va a ser en base a esa documentación, y yo creo que se tendría que implementar, así como los auditores tienen hoy una carta de gerencia, un documento también que a nosotros de alguna manera nos libere de responsabilidad con relación justamente a las documentaciones que nosotros recibimos. O sea, yo creo que a partir de ahora el contador tendría que ver la forma de respaldar su trabajo de tal manera a que tenga inclusive algún método de control de los documentos que recibe para hacer sus registros. Acá también otro punto que creo que se me pasó, el punto E. Efectuar peritaje contable en los procesos judiciales y administrativos. Hay muchos profesionales que ya tienen, pues justamente eso fue lo que me preguntó una colega, ya tienen sus matrículas, ¿verdad? Es decir, que con esta nueva ley recién le va a habilitar para volver a pedir una matrícula, o la matrícula que ya están teniendo de peritos va a seguir vigente, ¿verdad? O sea, son todas esas cosas que de repente quedan como en el limbo y no sabemos explicar qué es lo que realmente quiere decir esto de efectuar peritaje, ¿verdad? Dentro del ejercicio de la profesión ya existe algún tipo de vínculos o algunos registros que el profesional ya tiene. Entonces, ¿en qué involucraría este nuevo, digamos, requisitos para poder ser o ejercer la contaduría pública, ¿verdad? O sea, también sería importante evaluar un poco ese tema. Raquel, en ese punto sobre el peritaje contable, bueno, actualmente la matrícula de perito la emite la Corte Suprema de Justicia, en la cual entre los requisitos que solicitan para ser perito contable es solamente el título profesional habilitante. Además de otros requisitos como certificado de antecedentes penales, judiciales y demás. Habría que ver, como estás mencionando, cómo sería el efecto. O sea, tendrían que ellos modificar toda su estructura primero. O sea, como estás diciendo, realmente este punto queda vacío también. No es claro. Porque acá es como que son puntos en los cuales, o sea, las actividades puede desarrollar el profesional, pero no especifica si sería este proyecto, este registro sería excluyente para poder solicitar la matrícula de perito. Sí, por eso es importante que tener en cuenta estos puntos que nosotros estamos mencionando. Probablemente muchos de los colegas que ahora están mirando comiencen a decirme, no, mira, a mí me puede perjudicar en esto, ¿va a tener o no va a tener validez mi registro de auditor, por ejemplo? Pero acá también habla, ¿verdad? Suscribir dictámenes relativos a auditoría contable. O sea, es como si fuese que empezamos todo de cero otra vez, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay acá algunas cosas que deberíamos que sean un poco más amplios para poder entender qué es lo que realmente va a regular este registro, ¿verdad? Inclusive yo me pongo nomás a pensar, ¿verdad? Por supuesto, el auditor contable ya tiene que tener un título, ¿verdad? Pero podría pasar de que no tenga, pero que ya esté inscrito como auditor por la experiencia, qué sé yo, por todos los otros aspectos, qué sé yo, pero que no tenga un título, podría pasar, ¿verdad? Entonces, habría que ver un poquitito en qué afecta eso. Hablando un poquitito de profesiones, dice que aquellos contadores públicos que solamente ejercen la docencia, no hace falta que estén inscritos, por ejemplo. Y habla que el ejercicio ilegal, así hablan, ejercicio ilegal, se considera que ejerce ilegalmente la profesión de contador público la persona
que realice funciones reservadas exclusivamente al mismo, conforme a lo estipulado en el artículo 18, sin estar habilitada en los términos de esta ley para dicho efecto. Cualquier persona podrá denunciar ante la autoridad de aplicación a quien ejerza la profesión de contador público ilegal, independientemente de las medidas administrativas impuestas por la autoridad de aplicación. El transgresor será responsable civil y penalmente. O sea, acá habla específicamente del ejercicio ilegal. Y si pongo nomás un ejemplo, porque hoy, para que yo tenga una actividad económica de servicio de teneduría y contabilidad, como se llama nuestra actividad, ¿verdad? Actualmente no es obligatorio alzar tu título de contador. Es opcional. Anteriormente, cuando lo hacíamos en forma manual, sí nos exigían que esté el título con legalizado, perdón, el título certificado por escribanía, pero actualmente no está establecido. O sea, no es obligatorio que alcemos. Entonces, ahí también podríamos darnos la sorpresa de que inclusive muchos profesionales que hoy día incluso firman los balances o suben los estados financieros, no tienen el título, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría con ellos, verdad? Independientemente, sí. Viste que en ese sentido, no sé si recordarás que Constante Resistencia Contable fue partícipe de un proyecto del Ministerio de Educación y Culto para establecer un nuevo programa que sería un poco la estructura de formación para los chicos de la secundaria que hacen el comercio, ¿verdad? En las escuelas de comercio donde reciben también la preparación de técnicos en contabilidad y específicamente en esta comisión que nos tocó participar, el objetivo era establecer una malla curricular para lo que sería más o menos una educación terciaria en cuanto a técnicos superiores en contabilidad y auditoría. Habría que ver un poco si este tema, porque viste que estamos hablando de fuentes de trabajo también, ¿verdad? No estaría afectando un poco ese segmento de la población que está en esos niveles, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de ejercicio ilegal de la contabilidad y tratar de ver un poquitito si qué conflictos se generarían a partir de esto con ese tipo de profesionales, porque de alguna manera también tienen una preparación no universitaria o terciaria, ¿verdad? Pero están preparados justamente para hacer el complemento del contador. Y muchas veces van a estar inclusive haciendo cosas en sustitución del contador, porque son los que realmente están en el día a día de las cosas, ¿verdad? Y sí, por eso me pareció también un punto muy así como para tenerlo ahí presente. Luego hablamos en el título 4 ya. Este título tiene 2 capítulos, uno que son derechos y responsabilidades del contador. Me llamó mucho la atención que nuestros derechos sean solamente 4 y nuestra responsabilidad sean muchísimas, ¿verdad? Pero no hago alusión, solamente leo y comento un poquitito lo que ya leí, ¿verdad? Ejercer libremente la profesión. Eso está en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional nos da la facultad de ejercer libremente nuestra profesión. O sea, no puede venir una ley a decirme que eso es mi derecho, siendo que constitucionalmente cualquier individuo dentro de la República del Paraguay puede ejercer libremente su profesión, ¿verdad? Comunicarse libremente, no sé a qué se refiere comunicarse libremente. Si tengo que ejercer mi profesión, por supuesto, tengo que hablar, tengo que informar, tengo que conocer, tengo que preguntar, ¿verdad? Esos 2 puntos me parecieron así muy, en otras palabras, perení, ¿verdad? Por no decir otra cosa, ¿verdad?
El punto C, cobrar honorarios. O sea, esta ley nos autoriza a cobrar honorarios. Espera, es una obligación, estoy ejerciendo un trabajo, por supuesto que tengo que cobrar honorarios, ¿verdad? Tengo que, porque acá dice, cobrar honorarios profesionales por servicios prestados en el modo y la forma que se acuerde con sus clientes. O sea, una ley me está diciendo que yo puedo cobrar honorarios. Espera, tampoco o sea, es un derecho innato de ejercer una profesión, es un derecho innato de hacer un trabajo. El trabajo siempre tiene que ser remunerado, ¿verdad? No siempre puede ser gratuito. Después dice ser tratado con consideración y respeto. O sea, una ley le va a obligar a la gente a que me traten con respeto. Espera, me parece tomadísimo de los pelos este artículo 21 en sus enunciados, porque me parece nomás que no son nuestros derechos. Es algo que la Constitución Nacional ya nos da la forma en que tenemos que operar. O sea, son derechos ya innatos nuestros. Volviendo un poquitito. El artículo 22, colaboración del cliente, y ahí es donde yo me asusté cuando leí esto, y voy a leer bien y voy a interpretar lo que dice. El cliente del contador público debe prestar toda su colaboración para que éste pueda desempeñar sus funciones en el marco de la ley. Y si no presta, soy responsable. Primera cosa. Si el cliente no facilita la información o documentación necesaria para el cumplimiento de sus actividades en tiempo acordado, el contador público podrá renunciar al cargo sin responsabilidad alguna. Después dice, asimismo, lo anterior constituirá causa justificada de terminación del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador cuando exista relación de dependencia en términos del Código de Trabajo y la Ley de la Función Pública o otra normativa de similar naturaleza. Y acá ya me dio piel de gallina cuando terminé de leer esto. Porque primero dice que el cliente, si nos presta toda la colaboración, y pongo nomás un ejemplo de nuestro día a día. ¿A cuántos le pasó que ahora le pasan su liquidación de IVA y te dice, yo no quiero pagar eso? O su liquidación de renta, no, yo no voy a pagar eso. Menos si le decís IVA, no. O sea, a muchos nos pasa que vos le presentás eso. Es decir, que el cliente que no está de acuerdo con lo que vos le pasás en forma de liquidación, que trabajaste muchísimo, ¿verdad? O sea, va a poder decirte chau, che. ¿Entendés? O sea, incluso va a poder decirte, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo yo voy a documentar la colaboración que él tuvo? Más, ¿cómo yo voy a saber si toda la información colaborada, entre comillas, es real? Porque ahí también puede aparecer otros factores. Alguna factura no válida que ahora, por lo menos con el tema de la RG90, podemos certificar, digamos, ¿verdad? Hasta que nos adaptemos también al uso del sistema y a que el sistema nos dé la facilidad de uso, ¿verdad? También es otra historia. Entonces, este artículo de colaboración del cliente, a mí me pone la piel de gallina. O sea, estamos en manos del cliente. Más, si no está de acuerdo, te puede inclusive hasta denunciar si él quiere. Y esto de terminar el contrato, o sea, yo hago un contrato con mi cliente para darle un servicio. Y necesito una remuneración a cambio. Ahora, si a él no le gustó la forma en que, qué sé yo, el monto que tenía que pagar, ¿qué va a pasar? O sea,
Esas son las cosas que me dieron un poco este artículo 22, ¿verdad? A lo mejor a ustedes, no sé, interpretaron de otra forma, pero me asustó un poquitito este artículo 22 porque, como que se dice, pateó completamente contra nuestra olla, ¿verdad? Es que Totalmente y derramó todo el contenido, ¿verdad? ahí, por ejemplo, en ese punto, entiendo que no, es algo que no estamos más acostumbrados a hacer los contratos de servicio con los clientes. Teníamos que prever una cláusula de salvaguarda en el contrato, en el cual esta cláusula diga de que si algún documento no fuese proveído por el cliente, sería causal de terminación de contrato. Entonces, en ese caso, nosotros, profesionales, vamos a terminar el contrato. Cuando el cliente no te facilite todo, pero eso tendría que plasmarse en un contrato, en el contrato. Y no Claro, estamos acostumbrados a hacer contratos de servicio. En auditoría es una obligación porque hay que comunicar el contrato, ¿verdad? Pero en contabilidad, como no es una obligación comunicar el contrato, entonces no, normalmente no se hace, ¿verdad? Y es una forma también de garantizar y de salvaguardar también el servicio. Una cosa, Carlos, Raquel, sí, con relación a este punto, yo lo veo desde el punto de vista de que estamos en un mercado saturado de contadores y donde dejar a un cliente muchas veces no es una opción porque vivimos de eso, ¿verdad? Decirle al cliente, ah, bueno, vos no me traes tu documentación, entonces yo ya no te hago más tu contabilidad, eso es algo que no se ajusta a nuestra realidad. Porque imposible yo creo casi. que el 99% de los contadores trabajan con empresas o contribuyentes que están acostumbrados a no tener una disciplina en el manejo de sus documentaciones, y estoy hablando desde el punto de vista de un profesional independiente, ¿verdad? Donde cuesta muchísimo obtener toda la documentación y entonces muchas veces eso nos hace incurrir en omisiones que por esta ley está castigada e inclusive nos pueden sacar el registro. Y me refiero al simple hecho de que, ah, me olvidé, no te traje esta factura. Y esa es una responsabilidad que le corresponde al contribuyente, no al contador. Entonces, así como dijo Carlos, sería importante establecer cláusulas no de rescisión, sino de responsabilidad. Tener también la oportunidad de que así como los auditores tienen un registro y ellos tienen que declarar el contrato o la empresa tiene que declarar el contrato, sería importante que los contadores también lo tengamos como una garantía del trabajo que estamos haciendo. O sea, eso va a hacer que de alguna manera también nosotros lleguemos a ser un poco más apreciados en lo que estamos haciendo. Ok, continuando un poquitito. Honorarios por servicios profesionales. Acá habla de lo que tanto queremos que hable una regulación, ¿verdad? Dice, los honorarios del contador público en sus actuaciones serán pactados libremente con la parte contratante, debiendo para ello considerar el volumen de trabajo involucrado, la responsabilidad y los riesgos personales asumidos. La presente no se aplicará cuando la relación laboral se desarrolle en relación de dependencia y en los términos del Código de Trabajo, en la ley de la función pública u otra normativa de similar naturaleza. Estuvimos conversando este punto también con algunos colegas y yo creo que sí se debería pactar algunos límites, ¿verdad? Así como no siempre, por supuesto, el mercado y la oferta y la demanda puede cumplir esos límites, pero sería importante que la propia regulación marque un parámetro, de manera a que, bueno, juguemos libremente, digamos, en favor ya sea del contribuyente o de nosotros también, ¿verdad? La responsabilidad del contador público. En relación con sus clientes, la responsabilidad estará regida por el derecho civil cuando su activación provenga de un contrato de prestación de servicios profesionales y por el derecho laboral o la ley de la función pública u otra normativa de similar naturaleza, cuando su actuación provenga de un contrato de trabajo. O sea, siempre va a estar regido por lo que dice el Código Civil al final, ¿verdad? O sea, da otra vez, por más que ellos no regulen, también el efecto, digamos, va a ser por el Código Civil.
A ver, se me fue para arriba. Ejercicio, voy otra vez. Bueno, después tenemos un capítulo 2, que son obligaciones y prohibiciones del contador público. Y en el artículo 25 habla de las obligaciones que tiene el contador. Cumplir con los dispuestos en la ley en materia contable y el ejercicio de la profesión. Cumplir las disposiciones referentes a la intervención del contador público en las actividades supervisadas por entes reguladores reconocidos como tales por leyes generales y especiales y en sus reglamentos. Ejercer la profesión con diligencia y probidad. Realizar sus trabajos de acuerdo a las normas generales de contabilidad y auditoría aplicables. Guardar el debido secreto, salvo en casos previstos en las leyes generales y especiales. Exhibir una constancia de inscripción en el registro cuando les fuese requerida y mantener actualizados sus registros. Esas son las obligaciones que nos marca. También indicar el número de inscripción y cumplir los reglamentos dictados por la autoridad de aplicación. ¿Qué nos prohíben? Eximir dictámenes, informes u opiniones sobre registros contables, certificar estados financieros o cualquier otro documento que no tenga respaldo en libros y documentos. Emitir dictámenes, informes u opiniones que afirmen, confirmen o avalen actos, operaciones o registros inexistentes o que se efectuaron en forma distinta a la consignada en dichos dictámenes, informes y opiniones. Emitir dictámenes, informes u opiniones sobre actos, operaciones o registros que no haya examinado o verificado directamente o a través del personal bajo su responsabilidad. Emitir dictámenes, informes o opiniones sobre asuntos que les sean encomendados por ley o por voluntad de los interesados en términos falsos, maliciosos, inexactos y de forma que promueve la confusión. Emitir dictámenes, informes u opiniones de auditoría a personas o empresas, sociedades, instituciones o asociaciones donde él, sus socios o accionistas o empleados o su cónyuge o parientes consanguíneos o afines hasta el segundo grado sean los responsables de la contabilidad en forma directa, debiendo mantener igualmente su independencia con respecto a las empresas, entidades auditadas, atendiendo los lineamientos de las normas de auditoría aplicables y abstenerse de actuar cuando su objetividad pudiese verse comprometida. Y acá, este punto, hay veces que el propio socio puede, hasta ahora al menos, el propio socio podía haber sido el contador de su propio negocio, ¿verdad? Y acá está limitando que no, que hasta el segundo grado de consanguinidad no pueden emitir, ¿verdad? Omitir en sus actuaciones la metodología, procedimientos utilizados, así como el nivel de contabilidad detallado de las mismas cuando la naturaleza del trabajo requiera. Hacer uso de nombres de fantasía que puedan causar confusión en la identificación del profesional. Las demás que señalan en la presente ley u otras leyes generales o especiales. ¿Verdad? Sí. Viste que en relación a emitir dictámenes, informes y opiniones, yo creo que ellos no tuvieron en cuenta que muchas veces los bancos, las entidades financieras en general, nos solicitan a nosotros hacer proyecciones, ¿verdad?, de la situación de la empresa, incluyendo los valores que corresponden a los préstamos que se quieren tomar. Y nos requieren de que nosotros firmemos esos documentos. Entonces, ¿cómo vamos a poder cumplir con esas especificaciones que son necesarias solamente para el banco para tomar decisiones y otorgar crédito? O sea, yo creo que ellos tendrían que haber limitado su alcance a aspectos tributarios nada más, ¿verdad? O no sé, de alguna manera no pueden incluir todo porque fíjate de que hay muchos contribuyentes que en este momento son del IRE simple o del IRP
que no tienen contabilidad, pero requieren de ciertas informaciones. O sea, nosotros tenemos que proporcionar informes en base a documentos que se tienen, pero proyectando hacia el futuro, porque son requerimientos necesarios para que este contribuyente pueda seguir operando en el mercado a través de esos créditos, ¿verdad? Entonces yo creo que va a afectar muchísimo este tema de la prohibición, porque nos pone a nosotros en riesgo. Nosotros simplemente cumplimos con nuestra obligación de contador cuando le ayudamos a nuestro cliente a obtener esas líneas de crédito, haciéndole balances provisorios o haciéndoles también lo que sería su flujo de caja o un proyecto relacionado a lo que va a querer obtener para el movimiento comercial de su empresa, ¿verdad? Que son vitales muchas veces y que hace de que la subsecretaría cobre sus impuestos y por sobre todas las cosas se preserva el trabajo de la gente que está hoy, ¿verdad? Así es. Bueno, yendo un poquitito más al artículo 27, habla del archivo de documentos y papeles de trabajo. Y acá nos dice que el contador deberá conservar antecedentes y papeles de trabajo durante 5 años en los cuales estén fundamentados sus dictámenes e informes emitidos en tal carácter. Ustedes se pueden imaginar nuestras oficinas llenas de papeles. Durante 5 años tenemos que guardarle todos los documentos. Yo creo que este punto en particular inclusive contradice un poquitito lo que dice también la ley tributaria, ¿verdad? Que es el contribuyente quien está obligado a mantener sus papeles de trabajo, no el contador. Si no, nos llenaríamos de... Acá habla también de que pueden ser digitalizados y todo lo demás, pero imagínense conservar esos papeles en forma física. Sería un retroceso inclusive y hacer uso de cualquier medio tecnológico como tener una digitalización de eso lleva dinero, lleva comprarse un espacio en la nube y guardar sobre todo. Claro, tenemos que tener sustento de lo que hicimos, pero yo creo que esto de archivar todos los documentos sería medio complejo, ¿verdad? En el título 5 habla de las infracciones. O sea, el artículo 28 habla de las infracciones cometidas por el contador. Toda acción u omisión que transgreda las disposiciones establecidas en esta ley y sus reglamentaciones. Y habla primeramente de incumplir con la actualización de los datos requeridas. O sea, si vos no actualizaste tus datos, es una infracción. Omitir la indicación del número de inscripción en las certificaciones o dictámenes. Realizar actividades de mercadeo y de promoción de servicios en forma individual o asociada que afecten a la reputación, a la imagen de la profesión contable o de otro contador. Adulterar datos para la inscripción y renovación. Transgredir disposiciones legales que establecen el régimen de prohibiciones para el ejercicio de la profesión o el deber de independencia profesional. Revelar secretos profesionales incluso después del término de la relación profesional, salvo en los casos establecidos por las leyes generales y especiales. Faltar a la debida diligencia para la conservación de los documentos y demás registros dentro del plazo establecido por la ley que le fueron conferidos en su calidad de contador público por los servicios prestados. Incurrir en errores que demuestren manifiesta ineptitud profesional. Ese, por ejemplo, a mí me llamó mucho. ¿Cómo lo van a saber? ¿Cuáles son los errores? No, que soy inepto, porque yo puedo decir, me equivoqué, no con eso voy a ser inepta, ¿no te parece? O sea, bueno, rehusarse a rendir cuentas a su cliente, obstaculizar las investigaciones que realice una institución pública en el uso de la competencia o suministrar información y documentación necesaria a dichos efectos,
emitir dictámenes e informes sin haber observado las normas técnicas y procedimientos de contabilidad y auditoría generalmente aceptados que utilicen para elaborar las declaraciones juradas o realizar actuaciones ante instituciones públicas o ante entidades del sector financiero, bancario, cooperativo y de seguros. Certificar contabilidad, elaborar estado financiero o expedir certificaciones que no reflejen la realidad comercial, económica o financiera de su cliente en contradicción con los documentos a los que tuvo acceso. Conocer irregularidades en la contabilidad o en declaraciones tributarias de su cliente y no efectuar las salvaguardas correspondientes en la declaración. Eso, por ejemplo, a mí me llamó la atención porque abajo habla, dice, las irregularidades sancionables se encuentran las relativas a omisión de ingresos y egresos, llevar registros contables paralelos, inclusión de activos, pasivos, costos o gastos inexistentes y pérdidas improcedentes. O sea, si yo detecto eso en un cliente, ¿cómo va a ser el proceso en que yo le puedo decir, mira fulano, no hagas más eso, ¿verdad? Pero si yo tengo los documentos que solamente avalan lo que está en la contabilidad, ¿cómo hago ese reconocer esa irregularidad? O sea, ¿cómo yo tengo que hacer para reconocer y declarar esa omisión de ingresos o de egresos, ¿verdad? Si solamente... Raquel, ahí no se refiere al concepto de las rectificativas. Y realmente dice, pero acá no habla de qué, porque acá dice conocer irregularidades en la contabilidad o en las declaraciones tributarias de su cliente y no efectuar las salvaguardias correspondientes en la declaración, ¿verdad? Sí. Entonces, pero si el cliente solamente me trajo un talonario de factura y sus facturas de compras, ¿verdad? Probablemente yo pueda hacer un análisis y decir, mira, compraste 100 millones, vendiste 20 millones y los 80, ¿entendés? O sea, puedo hacer un análisis rápido, ¿verdad? Vendiste todas las mercaderías, no, hay todavía un remanente. Pero, ¿cómo hago yo para... O hacemos una rectificativa y le obligo a que rectifique eso por escrito o algo, y si se rehúsa, y ahí aplicamos lo del artículo de que el cliente tiene que tener, a ver, voy a volver a ese artículo, ahí por ejemplo el artículo 22 de colaboración del cliente, y el cliente no colabora, ¿qué hago? Entonces, es un poquito que me queda así en el limbo eso. Intervenir directa, sí, Lilian. Antes de que termine, ¿verdad? Con relación a eso, como hace rato te dije, yo creo que creo que tiene que haber una separación y límites en el sentido del ejercicio de la profesión como independiente y como dependiente, porque son situaciones diferentes, ¿verdad? Viste que el que es dependiente está dentro de la empresa y tiene un cierto control sobre las operaciones que se realizan en el sentido de la documentación, que le es más fácil obtener, ¿verdad? Claro. Pero así como vos dijiste, vos podés hacer un razonamiento lógico en base a los últimos promedios de compras y ventas y decirle a tu cliente, mira, sabes que hay un desfasaje, pero no puedes tampoco obligarle a nada, ni en base a eso puedes establecer, no, este también tiene algo raro, ¿verdad? O sea, no podemos juzgar simplemente por ese tema y tampoco podemos ser juzgados nosotros como que hicimos una omisión a propósito. O sea, tiene que haber una salvaguarda, una garantía, porque para eso ellos mismos establecieron la opción de poder rectificar, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Se tiene que perfeccionar. Imagínate nomás una cosa, ahora el sistema Marangatú que no funciona, no nos da a nosotros las facturas electrónicas o virtuales, ya sea de compra o de venta, en el momento que tenemos que declarar. ¿Por qué yo voy a ser responsable si el sistema Marangatú no está funcionando? O, por ejemplo, ¿cómo yo voy a ser responsable de la declaración jurada que tenía que presentarse el lunes, que es fecha general de vencimiento, y el sistema Marangatú no anduvo,
Y inclusive queríamos pagar porque ya hicimos la declaración anteriormente y tenemos la boleta de pago, pero no teníamos la plata. Ahora queremos entrar a pagar, me aparece duplicada mi declaración, me aparece que la boleta de pago no existe, no puedo acceder al sistema, se cuelga, nos cobran multa, mora y todo lo demás, y no es nuestra responsabilidad. Yo creo que también en ese sentido habría que establecer un paréntesis en el concepto ahí de omisiones, porque nosotros no podemos hacernos responsables de todo, ¿verdad? O sea, no puede ser que nosotros seamos sancionados por todo eso y la SED diga, no, el sistema para Catú funciona y mi contribuyente diga, no, yo te di todo, ¿verdad? Tenemos derecho a que nos garanticen también a nosotros la posibilidad, porque yo creo que las personas que hicieron esto no están en el día a día, no saben todo lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, no están en el día a día y no conocen desde adentro lo que es realmente la profesión contable en sí, ¿verdad? No sé si alguna vez hicieron algún tipo de contabilidad, ¿verdad? Bueno, continuando, pues dice intervenir directa o indirectamente en los actos indebidos con sus clientes o empleados o en cualquier otro organismo para obtener, aceptar, conceder claramente beneficio propio a favor de terceros o que cause daños a otros. Las sociedades de contadores públicos serán pasibles de imposición de sanciones cuando las actuaciones realizadas se infiera en las infracciones que fueron cometidas como parte de un manejo institucional de la entidad. Y ahí, por ejemplo, contrario otra vez a lo que es el registro, porque en el registro le obligan a registrarse a todos los socios, ¿verdad? Y acá la imposición de sanciones va a ser para toda la empresa. Entonces, o a todos los socios, o sea, para mí debería ser a todos los socios, no a la empresa, ¿verdad? O sea, no a la sociedad. Raquel, me quiero retrotraer un poquitito al artículo anterior donde había una parte donde decía de que el uso de nombres que pudieran de alguna manera no identificar al profesional contable. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ¿verdad? No sé si puedes poner esa parte. Voy a buscar. A ver un poquitito. Acá está. Dice, hacer uso de nombre de fantasía. Sí. Hacer uso de nombres de fantasía que puedan causar confusión en la identificación del profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, Taxix o, por ejemplo, Beckermey o Walker, el búho. ¿Ah? El búho. Y todos los demás van a tener que dejar ese nombre y poner el nombre de una entidad jurídica en donde cada uno de los que realicen el trabajo sean contadores, porque yo no creo que todos los que trabajen en Taxix sean contadores. Y no creo. Yo creo que más son auxiliares, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí inclusive tendría que ahondarse un poquitito más y no sé si hablaron de establecer los precios, ¿verdad? Yo creo que ahí también se tendría que poner unos límites mínimos, por lo menos, para que no exista deslealtad en la competencia, ya que estas personas manejan volúmenes importantes, entonces para ello más que nada es volumen y no calidad, ¿verdad? Así mismo. Continuando un poquitito con el tema, lo que estábamos leyendo anteriormente son las prohibiciones. Ahora vamos a ir a las sanciones. Dice, cuando por negligencia o descuido en el ejercicio de la profesión y sin causar daños a su cliente o tercero, el contador público cometiere una infracción pasible de una amonestación por escrito. Y pongo nomás un ejemplo, no sé, me equivoqué, en vez de poner 100 millones en el IVA, le puse 1000 millones. Sí. O sea, me van a amonestar si me pillan, o sea, no entiendo, ¿verdad? O sea, dice, cuando el transgresor cometa las infracciones señaladas en el inciso A, B y C del artículo anterior, será pasible de una multa pecuaria de 5 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. Vamos a ir un poco a ver qué es el A, B y C. El A, B dice, incumplir la actualización, omitir
el número de inscripción en el registro y realizar actividades de mercadeo y promoción de profesionales en forma individual o asociada que afecten a la reputación y la imagen de la profesión contable. Y ahí, por ejemplo, a unos cuantos ya le multarían con 5 jornales. Eso que, por ejemplo, publicitan de que, tu contador te hizo mal tu declaración jurada. Entonces ahí ya 5 jornales mínimos. Ok. Después tenemos cuando el transgresor cometa las infracciones señaladas en los incisos D al O del artículo anterior, será pasible de una multa pecuaria de hasta 100 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la capital, cuando el hecho revistió un grave perjuicio tanto para el cliente como para los terceros. El infractor será pasible, además de una suspensión temporal de 5 años para el ejercicio de la contabilidad pública. Gravísimo. Y ahí sí hace que yo entienda mucho más de lo complejo y me pongo a pensar, ¿esta regulación era para protegerle al contador o era para sancionarnos y multarnos y prohibirnos algunas cosas complicadas, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente. Aplicación de las sanciones. La autoridad de aplicación será la encargada de sancionar al contador público que incumpliera o que incumpla las disposiciones legales y reglamentarias. Sí. Ahí el órgano de aplicación es la subsecretaría. Estamos hablando de que es parte y es parte. Entonces, nosotros no tenemos ninguna garantía de que respeten nuestros derechos. Porque si hoy existen leyes que garantizan al contribuyente, ¿verdad? Ciertas cosas y ellos lo violan con resoluciones o no dando, como se dice de alguna manera, causa o beneficio al contribuyente, ¿qué nos espera a nosotros? Y hasta el momento mis derechos eran cosas que la Constitución Nacional me dice que sí. Mis responsabilidades son millones. Ya me dijeron que no tengo que hacer, ¿verdad? Y acá ya me están hablando de sanciones, o sea, cómo me van a sancionar, y ahora el órgano de aplicación va a ser el que reguló y que no me da también opción de tener, digamos, un organismo que me ayude a decir que esto no fue cierto. Inclusive, le da otra vez autoridad al cliente, ¿verdad? Y me echa responsabilidades del cliente o contribuyente sobre mí. O sea, estamos hablando de un montón de aspectos que hasta el momento, hasta el artículo donde leí, me da la pauta de que no me está cubriendo la espalda, más bien me está tratando de decirme o asustarme de ejercer o no mi profesión contable, ¿verdad? Bueno, continuamos un poquitito más. Dice, la graduación deberá hacerse por resolución fundada tomando en cuenta las siguientes circunstancias. La comunicación voluntaria y formal de las infracciones incurridas antes de que la autoridad de aplicación se percatara de la misma. O sea, si yo metí mal el dedo y en vez de poner 100 millones en la declaración jurada de mi contribuyente y rectifico eso sin que la administración tributaria haya percatándose de eso, no va a ser objeto de sanción. Va a ser objeto de sanción, Raquel. Solamente que la graduación de la sanción va a ser perdón. Así mismo. Perdón. La forma de la realización, los medios empleados, la importancia del daño causado o del peligro generado y las consecuencias del hecho también va a ser graduado, ¿verdad? Pero ¿quién va a graduar? La SED. La SED. Claro, y
¿quién me va a defender ahí? Chapulín, seguro, ¿verdad? La importancia del perjuicio causado, los antecedentes del infractor, la conducta posterior a la realización del hecho. Puedo decir que hice a propósito y me mandé mudar, ¿verdad? La realización y la reiteración, la que se considera como comisión de 2 o más infracciones del mismo tipo dentro del término de 5 años. La continuidad, entendiéndose por tal la violación repetitiva de las normas establecidas en la presente ley. O sea, pero en teoría no debería haber continuidad, porque si ya me sancionó, debería no, porque en un artículo anterior habla de que me pueden inclusive hasta 5 años dejar de ejercer la profesión, es decir, que me pueden sancionar con 1 mes, 3 meses, 5 meses, hasta 5 años, ¿verdad? Raquel, en este punto sería importante que se ponga cuáles son las sanciones, las graduaciones, etcétera. Pero me parece muy temible lo que está acá por el hecho de que, fíjate que habla de la reiteración. Ellos consideran que si vos presentas una rectificativa ya es una infracción. Y si vos tenés varias rectificativas, ¿cuántas vamos a tener? Porque muchísimo. Una persona que tiene 100 clientes y tu cliente rectifica 2 declaraciones por mes, imagínate cuántas infracciones va a tener acumuladas. Y me parece irrazonable lo que se pretende constituir con estas cláusulas que en vez de garantizar la profesión y reglarla, lo que hace es, como vos dijiste hace rato, crear situaciones donde el contador va a estar al límite siempre de ser, por ejemplo, sacado fuera del campo laboral por situaciones que son ajenas a su voluntad, porque el contador lo que hace es recibir la documentación, procesarla y no es responsable de que el cliente muchas veces no traiga toda su documentación, ¿verdad? Me parece injusto porque tampoco se establecen los mecanismos de defensa para lo que sería el contador, que creo que tiene que estar en la ley y no dejarla al hacer para que ellos puedan declarar, porque sabemos que ellos tuercen lo que dice la ley, ¿verdad? Y sí. Bueno, después tenemos la exención de responsabilidad. Dice, se considera causa eximentes de responsabilidad del infractor, caso fortuito, fuerza mayor, la incapacidad mental declarada judicialmente, el error excusable de hecho o de derecho en base a la cual se haya considerado lícita la acción u omisión. Acá te debería mencionarse que cuando la responsabilidad es del contribuyente se debería mencionar ahí. Claro. Así mismo. Bueno, después tenemos el capítulo 2, que son sumarios y recursos administrativos. Dice, las sanciones previstas en el capítulo 1 del presente título serán aplicadas previo sumario administrativo en el cual se dará intervención al presunto responsable de la infracción, pudiendo asumir su defensa personalmente o mediante un profesional abogado. Su instrucción podrá ordenarse de oficio por la autoridad de aplicación y por la interposición de una denuncia. Luego habla de la facultad que tiene la denuncia. Toda persona tiene derecho a denunciar cualquier infracción relacionada con el ejercicio de la profesión de contador público. La denuncia debe hacerse ante autoridad de aplicación a través de los mecanismos que ponga a disposición. La denuncia contra el contador público deberá reunir las siguientes formalidades y requisitos. En la denuncia deberá indicarse el nombre y apellido, documento de identidad, así como domicilio particular, laboral, comercial del denunciado. Nombre y apellido del denunciado, domicilio particular o profesional del denunciado, salvo que en la denuncia se señale de manera expresa que carece de dichos datos. Este requisito será subsanable durante el procedimiento, pudiendo la autoridad de aplicación recabarlos mediante sus registros o por cualquier otro medio de información que pueda disponer. La descripción detallada de los hechos y circunstancias que ameritan la denuncia, y en el caso de que el denunciante cuente con pruebas documentales o de otra índole que
que justifiquen la comisión de las infracciones denunciadas deberán juntarlas por escrito de presentación. El incumplimiento de una de estas formalidades dará lugar al rechazo sin más trámites de la denuncia presentada. El denunciante no será parte del sumario administrativo respectivo. Y ahí me preocupa mucho más, porque, o sea, va a denunciar, ¿cómo que se dice? Va a tirar, va a tirar la bombita, va a explotar y chao, ¿verdad? Medio complicado este tema, ¿eh? Bueno, instrucción del sumario administrativo. Luego de admitir la denuncia contra el contador público, se dispondrá la introducción del sumario administrativo respectivo mediante resolución. Y me pongo nomás a pensar, antes de continuar con este artículo, el anterior, pongo nomás, tengo 10 clientes, ¿verdad? Uno de ellos me denuncia. Yo no sé quién me denunció y cuál, o sea, sé el motivo, ¿verdad? Qué sé yo, puede ser que, no sé, no declaró todas mis ventas. Pongo nomás un ejemplo, ¿verdad? Y si solamente ese, o sea, ¿cómo yo voy a saber realmente si el denunciante dijo o no la verdad si no sé quién fue el denunciante? Me pongo nomás a pensar en ciertas circunstancias, ¿verdad? Bueno, dice, luego de admitida la denuncia contra el contador público, se dispondrá la instrucción del sumario administrativo respectivo mediante resolución. Dispuesta la instrucción del sumario, la notificación de la resolución dará inicio a dicho procedimiento. El sumariado deberá presentar su descargo y ofrecer las pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos en un plazo de 10 días hábiles, prorrogables por igual término, contados a partir del día siguiente hábil de la notificación. Al mismo tiempo, la notificación deberá ir acompañada del informe o denuncia que motivó el inicio del procedimiento, señalándose que las actuaciones realizadas o documentaciones recabadas previo al sumario estarán a su disposición. Si el sumariado no presentase descargo en el plazo señalado, la autoridad de aplicación impulsará de oficio el procedimiento y llamará a actos para resolver. Substanciación del sumario. Cuando el sumariado presente su descargo en el plazo establecido o cumplido el plazo para ello, se dispondrá la apertura de la causa de prueba por 20 días hábiles prorrogables por el igual término, a fin de que el mismo diligencie las pruebas ofrecidas en la etapa anterior. Serán admisibles todos los medios de prueba aceptados en derecho compatibles con la naturaleza de estos procedimientos administrativos, con excepción de la absolución de posiciones de funcionarios y empleados de autoridad de aplicación. Culminado el periodo probatorio, se notificará la cláusula del periodo de prueba sumariado, quien podrá presentar sus alegatos en los siguientes 10 días hábiles. Presentados los alegatos o transcurrido el plazo para ello, la autoridad de aplicación dictará resolución en el plazo de 30 días, salvo dispuesto en el párrafo contrario. Cuando las infracciones detectadas hagan pasible de la aplicación de sanción de suspensión de la inscripción en el registro, la autoridad de aplicación requerirá el parecer técnico del consejo asesor, que deberá expedirse dentro de un plazo de 30 días hábiles. La falta de expedición del parecer técnico dentro del plazo fijado no impedirá la resolución del sumario administrativo. El plazo para dictar la resolución en estos casos se computará a partir de la recepción del parecer del consejo asesor o transcurrido el plazo para ello. Dentro de la etapa de sustanciación o resolución del sumario administrativo, la autoridad de aplicación podrá ordenar en un plazo no mayor de 15 días hábiles medidas de mejor proveer que consideres necesaria para el esclarecimiento de los hechos, situación que suspenderá el plazo del proceso del sumario administrativo. Y acá aparece algo que a mí me llamó poderosamente la atención, este consejo asesor, que después vamos a ver un poco de quiénes se trata. Raquel, permiso. Sí. Viste que ahí es importante decirle a la gente, aunque nos adelantemos, que el órgano de aplicación es la SED, Sí. que el consejo asesor
que después vas a decir cómo está conformado, está dirigido y siempre va a estar dirigido solamente por la SED. Entonces, ¿en manos de quién siempre vamos a estar? De ellos. No importa por dónde te vayas, ellos son los que van a definir tu destino. Y eso no es una garantía para nosotros. Ok. Va a haber un recurso de reconsideración, dice, contra la resolución dictada por la autoridad de aplicación. Se admitirá una interposición de recurso de reconsideración debidamente fundado dentro de un plazo perentorio de 10 días hábiles computados a partir del día siguiente de la fecha en que se notificó la resolución que se recurre. La interposición de este recurso suspende la ejecución o cumplimiento del acto recurrido. La resolución recaída en un recurso de reconsideración deberá ser dictada en un plazo de 30 días hábiles. En caso de que la autoridad de aplicación ordene la apertura del periodo probatorio o medidas para mejor proveer, dicho plazo se contará desde que se hubiese cumplido esto. Si no se detectase la resolución en el plazo señalado, se entenderá que hay denegatoria tácita. Es decir, que si no te responden, ¿verdad?, a tu recurso de reconsideración es porque sigue la aplicación de tu sanción. Contra la resolución del recurso de reconsideración o su denegatoria tácita, el afectado podrá recurrir por vía de la acción contencioso administrativa ante el Tribunal de Cuentas en el término de 18 días hábiles de la notificación de la resolución definitiva o transcurrido el plazo en el que debió resolverse el recurso. Formalidades de las notificaciones. Las decisiones administrativas por las cuales se comunica el inicio del proceso sumarial decreten la apertura del periodo de prueba, resuelva el sumario administrativo, decidan el recurso y en general todas aquellas que causen gravamen irreparable deberán ser notificadas al sumariado por medios electrónicos en la dirección declarada en el registro o en el domicilio constituido en el expediente o a falta de el domicilio registrado ante la autoridad de aplicación. La notificación por medios electrónicos deberá hacerse a la dirección de correo electrónico obrante en el registro, pudiendo el sumariado declarar una dirección adicional de correo electrónico especial que será igualmente válida para las notificaciones. Si la notificación se efectúa en un día inhábil o en día en que la autoridad de aplicación no desarrolla actividad, se entenderá realizada en el primer día hábil siguiente. En caso de ignorarse el domicilio del denunciado o que el mismo no esté inscrito, se le citará por edictos publicados por 3 días consecutivos en un diario de gran circulación nacional, bajo apercibimiento de que en caso de no presentarse, se procederá el procedimiento sin su comparecencia. Existirá notificación tácita cuando la persona quien ha debido notificarse una actuación efectúe cualquier acto o gestión que demuestre o suponga su conocimiento. Es decir, pongo nomás un ejemplo. Si ya empezó tu proceso y vos agarraste, hiciste una rectificativa, entonces ahí va a ser una notificación tácita y es como si fuese que reconoces la actuación del proceso. Resoluciones. Toda decisión o sanción dispuesta o aplicada por la autoridad de aplicación deberá hacerse constar por escrito. El contenido material de las resoluciones deberá ser razonado y fundamentado en las pruebas obtenidas, y si no se interpusiese recurso de reconsideración contra la resolución que impone la sanción o no se inicia acción contenciosa administrativa contra la resolución expresa o ficta, la misma quedará firme teniendo desde ese momento fuerza ejecutiva para los efectos de cumplimiento. En el artículo 39 habla de la fuerza ejecutiva a los efectos del cobro judicial de las multas impuestas en el marco de sumario administrativo. Constituirá suficiente título la resolución firme que la haya impuesto. En el trámite
del juicio ejecutivo no se admitirán otras excepciones, además de la del pago comprobado del documento auténtico, la impugnación del acto vía contencioso administrativo o la prescripción. La prescripción y perención, la facultad para imponer sanciones a que se refiere esta ley, prescribirá en 5 años contados a partir de la fecha que se hubiese cometido la infracción. Los sumarios administrativos instruidos que no hayan sido impulsados por autoridad de aplicación o por sumariados en un plazo de 6 meses contado a partir de la última actuación hará perimir la instancia administrativa. Es decir, tiene también un periodo de prescripción, ¿verdad? Que es lo que... Bueno, acá vamos a ver un poquito quiénes son el consejo asesor. Dice que se va a crear un consejo asesor de la contaduría pública. En adelante, consejo asesor como organismo asesor de la autoridad de aplicación para la elaboración de normas de mejores prácticas de la contaduría pública, que estará conformado por los siguientes representantes, quienes tendrán derecho a voz y voto. ¿Quiénes van a ser cada representante? Ahí vamos a ver después. Uno de la Secretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. Uno por el viceministro de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria y Comercio. Uno por el Banco Central del Paraguay. Uno por la Comisión Nacional de Valores. Uno por el Instituto Nacional de Cooperativismo. Uno por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda. 2 representantes de las asociaciones gremiales de contadores, quienes serán nombrados por resolución del Ministerio de Hacienda a propuesta de los gremios de contadores, no pudiendo ser ambos representantes de la misma agrupación gremial. Como tenemos dos entidades que nos agrupan, por eso le ponen a 2 representantes. El consejo será dirigido por el representante de la SED, quien en caso de empate en las votaciones definirá con su voto. O sea, ahí está lo que Lilian nos había dicho reciencito, ¿verdad? Que todo lo va a decidir la SED. Cada institución o entidad deberá designar o proponer un representante titular y otro suplente. Estos representantes deberán contar con el título de contador público equivalente según el previsto en la ley. Los representantes titulares y suplentes durarán 3 años en su función y no podrán ser nombrados por más de 2 periodos consecutivos o alternos. Las asociaciones o gremios de contadores públicos podrán proponer su representación en tanto tengan alcance nacional y cuenten con más de 15 años de funcionamiento a contar desde su inscripción como tales en la Dirección General de los Registros Públicos. El Consejo Asesor dictará su propio reglamento interno. De cada sesión se elaborará acta que recoja las deliberaciones mantenidas y las decisiones adoptadas, debiendo estar firmado por los miembros que asistieron a la sesión. Cuando un miembro del Consejo Asesor sea sancionado de conformidad a la presente ley, la autoridad de aplicación comunicará al hecho a la institución o gremio que representa para que proceda a su sustitución. La autoridad de aplicación proveerá el equipamiento inmobiliario y personal administrativo que sea necesario para el funcionamiento del consejo. ¿Cuáles son las atribuciones que va a tener este consejo? Velar por el buen ejercicio de la profesión. Formular anteproyectos de leyes y reglamentos que sean necesarios para el ejercicio de la contaduría pública, así como sus respectivas reformas previa opinión de las asociaciones profesionales, sometiéndolos a consideración de autoridad de aplicación. Proponer y recomendar normas generales para elaboración y presentación de los estados financieros, los requerimientos mínimos de auditoría que deben cumplir los auditores respecto a las auditorías que realicen, los principios conforme a los cuales los comerciantes deberán llevar su contabilidad y establecer criterios de valoración de activos, pasivos y constitución de provisiones y reservas, los principios y normas de contabilidad y de auditoría públicos y privados, inclusive financieros, cuando la ley no haya dispuesto de manera expresa sobre ellas,
las normas de ética profesional y cualquier otra disposición de carácter técnico y ético que deban cumplirse en el ejercicio de la profesión y hacerlos públicos para estos efectos. El Consejo podrá solicitar a las asociaciones gremiales de contaduría legalmente constituidas la colaboración en las mismas y en cualquier otra disposición técnica o ética. Emitir pareceres técnicos de autoridad de aplicación cuando les sea requerido en el marco de las denuncias contra contadores públicos por incumplimientos de normas legales o falta en el ejercicio de la contaduría pública. Promover la formación continua de los contadores públicos, que ojalá sea gratuita si vamos a pagar esos aranceles. Perdón, fue un comentario. Y las demás que le confieran otras leyes. Las propuestas y recomendaciones establecidas en el inciso C serán de cumplimiento obligatorio para los contadores públicos a partir de la aprobación por la autoridad de aplicación. Esta aprobación deberá ser publicada en la página web institucional y surgirá efecto a partir de la fecha en que ellas se indiquen. Lo establecido en este artículo es sin perjuicio de que dispongan otras leyes sobre materia, como la legislación tributaria, bancaria, financiera, de seguros, del mercado de valores y las cooperativas. De las comisiones especializadas, para un mejor cumplimiento de su finalidad, el Consejo Asesor podrá conformar comisiones especializadas tales como normas de ética profesional, normas de contabilidad, normas de auditoría, normas de control de calidad y de formación continua. El Consejo Asesor formulará los reglamentos según los cuales funcionará cada comisión. Para la conformación se invitará a los referentes destacados propuestos por las asociaciones gremiales de contadores públicos. Colaboración y asistencia. El Consejo Asesor podrá solicitar la colaboración y asistencia técnica en los casos que considere necesario a entidades públicas o privadas sobre asuntos relacionados a las ciencias contables y de auditoría. Representación honorífica. La participación de funcionarios públicos y del sector privado como miembros del Consejo Asesor y las comisiones especializadas será un cargo honorífico sin derecho a percibir remuneración ni dieta, sin perjuicio de que los gremios o asociaciones de los contadores otorguen expendios a esos representantes. Luego el artículo 7, habla de las asociaciones y gremios profesionales. Se reconoce de derecho a los profesionales contables a asociarse o agremiarse en colegios, consejos, colectivos o asociaciones que tengan por objeto servir con normas propias a los intereses de toda sociedad, defender el ejercicio de la profesión, comprendida en su función social ante instituciones públicas y privadas y particulares, promover la dignificación social y económica de los profesionales, procurando su formación integral y el perfeccionamiento continuado de los mismos, ordenado en un ámbito de su competencia la actividad profesional de aquello, cualquiera que sea la que en virtud de sus títulos académicos practiquen y fomenten actividades de formación profesional, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos. Recomendar medidas conducentes a evitar el ejercicio fraudulento de la profesión sin la titulación correspondiente, denunciando ante autoridad de aplicación o ante el Poder Judicial en los casos que se presenten. Las agremiaciones y asociaciones profesionales contables deberán promocionar y impartir instrucciones o directivas conducentes para la aplicación en el país de los principios de contabilidad y de auditoría internacionalmente aceptados. En un título octavo, que ya es el último, hay unas disposiciones generales que dice que lo dispuesto en la presente ley se establece sin perjuicio de las obligaciones que les imponen a los contadores públicos las leyes generales, especiales o reglamentos reguladores tales como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores,
el Instituto Nacional de Cooperativismo y otras entidades de similar naturaleza por la intervención de estos profesionales en actividades específicas. Los trámites y actuaciones que conforman los procedimientos administrativos previstos en esta ley, así como los actos y medidas administrativas en virtud de estas se dicten y dispongan, podrán realizarse por medios electrónicos. Su validez jurídica y su valor probatorio serán idénticos a los de las actuaciones administrativas que se tramitan por medios convencionales. Y penúltimo, dice, facúltese a la autoridad de aplicación a reglamentar la presente ley y adecuar la estructura de la organización a las necesidades de modernización de su sistema a efecto de la implementación. Lo recaudado en concepto de tasas y sanciones serán destinados al fortalecimiento de los recursos institucionales de la autoridad de aplicación. O sea, discúlpeme, vamos a pagarle el sueldo a los a estas personas del Consejo Asesor prácticamente. Ahí ya saben cuál es el destino que le van a dar a las tasas. Bueno, un poquitito para que sepamos de qué se trata esta ley, o sea, este proyecto de ley. A mi criterio y creo que a criterio de muchos colegas que ahora saben de fondo qué es esto, yo creo que les falta mucho que corregir y deberíamos haber tenido participación anterior antes de su presentación o de, ¿cómo que se dice? O de realizar alguna presentación al Congreso de este proyecto. Te paso la palabra a Raquel, te quiero comentar que tenemos más de 530 comentarios en Facebook, ¿verdad? En donde parece ser que la gente por fin tomó conciencia de lo que tratamos de transmitirle, porque el objetivo de Resistencia al viralizar este proyecto es simplemente que la gente conozca su contenido y en base a eso establezca su propio criterio y de alguna manera se manifieste, ¿verdad? Ayer cuando se presentó esto a través del canal PRO, se dijo que este proyecto iba a ser presentado el lunes en la Cámara y esperamos de que antes de su presentación haya un mejor análisis del contenido de tal manera que realmente pueda garantizar nuestra profesión. Nosotros no estamos de acuerdo con el contenido de este proyecto, no acompañamos este proyecto, no fuimos tampoco llamados a participar en su redacción, pero queremos aclarar, ¿verdad?, de que Resistencia como tal se ha caracterizado siempre por tratar de defender los intereses de los profesionales contables. Ese es nuestro único ánimo en este tema. No queremos conflictuar con ningún gremio ni con nadie en particular. Simplemente nos llamó la atención de que al ser algo tan importante, ¿verdad?, no se le haya dado participación a los profesionales. Este es un proyecto que desde hace un año se está trabajando entre la SED y el Colegio de Contadores. Y nosotros tenemos noticias de que mañana iba a ser presentado y que el martes iban a hacer una presentación también en el Palacio de Gobierno. Así que tenemos que estar atentos, ser vigilantes un poco de lo que pueda acontecer y el que quiera manifestarse es libre de manifestarse. Simplemente nuestro objetivo, como les dije, era darles a conocer el contenido. Esperamos de que no se presente así como está y nos da esperanza un poquitito el comunicado que hoy sacó el Colegio de Contadores, donde dice que ellos tienen otro proyecto, ojalá que sea mucho mejor que este. Así que simplemente agradecerle a las 450 personas que de alguna manera se conectaron con nuestro canal, ¿verdad? Darle las gracias a Raquel, a Carlos, porque también estamos privándoles a ellos de su tiempo para hacer esto que nos pareció de suma importancia. Y queremos invitarle el próximo jueves, vamos a tener un debate. Estamos invitando a los principales referentes de otros gremios para que ellos también puedan opinar sobre este tema. Así que de mi parte, muchísimas gracias a todos, principalmente a Raquel y a vos, Carlos, ¿sí? Gracias. La intención es
que necesitamos de este registro, pero necesitamos también que las reglas sean claras, ¿verdad? Y que le ayuden a la profesión por sobre todas las cosas, ¿verdad? Efectivamente. No que nos sancionen. Sí, necesitamos este registro, en mi opinión particular, y creo en la mayoría de los colegas, no estamos en desacuerdo de formalizar y de tener un registro para jerarquizar nuestra profesión, pero debe ser un registro basado en una ley equitativa y justa para todos, en la cual nosotros podamos, porque analizando este proyecto tenemos, por decir, 5% de derechos y 95% de obligaciones y sanciones, y no tenemos en la mayoría de los casos posibilidad de poder defendernos, porque directamente al omitir un comprobante somos culpables. Entonces ahí radica, porque normalmente siempre pasa, y a la mayoría de las personas, de los colegas, le habrá pasado, no, el contador, mi contador hizo todo mal, él es el culpable, ¿verdad? Entonces esa es la famosa excusa que muchas veces pone el contribuyente para justificar que no dio. Y en mi caso, por ejemplo, me pasó varias veces que el contribuyente, para no pagar impuestos, entonces no te enviaba la factura. Entonces, ¿cómo nosotros nos protegemos en esos casos cuando el contribuyente no te envía toda la documentación? Según este proyecto, seremos culpables, ¿verdad? Entonces debemos acompañar un proyecto justo y equitativo, pero a este proyecto le falta muchísimo. Entonces también de mi parte agradecerles a todos, así como Raquel, hicimos un pequeño esfuerzo en separar nuestro domingo, más pensando en que se conozca esto y en poder estar atentos y poder estar alertas en pos de una mejor aplicación de nuestra profesión. Muchísimas gracias a todos por su participación. Raquel, también a vos, muchísimas gracias. Gracias a Siempre por la ustedes. disposición, y bueno, y hasta pronto, y estemos alerta a todos. Y feliz domingo para todos. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias.